Am, Vamos a entrar a hablar acerca de las características esenciales de un buen sermón, pero quiero hacer una aclaración antes que nada. ¿Quiénes son predicadores aquí? Que predican, ya sea regularmente, aunque no sean pastores, pero que predican bien. Ok, ¿quiénes son maestros de escuela dominical? Ok, ¿y quiénes son hermanas que dan clases a mujeres, aún conferencias a mujeres? Ok, bueno, entonces lo que yo voy a decir es para todos ustedes. También líderes de grupos pequeños. ¿Quiénes son líderes de grupos pequeños? No, pues entonces, bien. Ok. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender a manejar como cristianos, como ministros del Evangelio, es esa tensión que nosotros encontramos en las Escrituras entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Definitivamente esa tensión se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Recuerdo un gran teólogo desde el siglo XX que decía que una noche soñó acerca de este tema y en el sueño él entendió perfectamente cómo se conectaban la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dice, lamentablemente cuando me desperté lo olvidé. Dios es soberano, el hombre es responsable. Es Dios que da la fe, es el hombre el que cree. Es Dios que da el arrepentimiento, es el hombre el que se arrepiente. La salvación le pertenece únicamente a Dios, pero Él usa medios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Es por eso que Pablo dice en el texto que estudiamos en Simeon Trust, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y alguien puede pensar, pero Pablo, si ya son escogidos, ¿para qué tú sufres tanto? Son escogidos, pero no se salvarán sin la predicación del Evangelio. Por otra parte, Pablo también estaba consciente de que hay una dinámica misteriosa entre el acto de predicar, entre la obra del Espíritu Santo, por medio de la cual el predicador, ¿verdad?, es asistido para predicar la palabra, y la labor del predicador en hacer el sermón y predicar. Hay una tensión allí también. Pablo dice a Timoteo en su primera carta a los ancianos que gobiernan bien, que deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra griega que se traduce en la Reina Valera como trabajar, es la misma que usa el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando le dice a los creyentes en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo. Predicar es un arduo trabajo. El otro día se me acercaron unos padres de nuestra iglesia y me dijeron que en el colegio de su niño, que tiene como 3 o 4 años, preguntaron a los niños que qué querían ser cuando grande, y su hijo dijo, yo quiero ser pastor. Y la maestra se sintió tan emocionada y le preguntó, ¿y por qué tú quieres ser pastor? Porque así tengo más tiempo libre, le dijo. Eso es una historia verídica, pasó hace como 2 semanas. No, trabajar como pastor es un arduo trabajo. Alguien compara la buena predicación con la buena cocina. Dice este autor, su esposa puede ir a la carnicería a comprar la mejor carne, la más tierna y jugosa, pero si ella simplemente la pone en el plato todavía cruda y sanguinolenta, usted no se la va a comer. Tiene que ser preparada de la mejor manera posible con el fin de conseguir darle la mejor presentación visual, olor y sabor. La buena cocina requiere de esfuerzo. Puede ser que alguien cocine un buen plato por pura casualidad, pero esa es una de esas cosas que no suelen ocurrir frecuentemente. Y de la misma manera, los buenos sermones no se producen por accidente. Requieren de un esfuerzo consciente de parte del predicador. Un esfuerzo, hermanos, que puede llegar a ser extenuante.
mientras se prepara para predicar semana tras semana. Y como yo le decía a los hermanos del Simeon Trust, lo difícil de este trabajo es que tú te pasas toda la semana trabajando para el sermón del domingo, llega el lunes y estás en cero otra vez para la semana que viene. Cada lunes en cero. Es un trabajo extenuante. Así que si bien es cierto que el Espíritu Santo opera en una forma impredecible y milagrosa a través de la predicación, eso no significa que el Espíritu sea caprichoso. Y mucho menos que Él esté obligado a bendecir un sermón mediocre. Él no está obligado a hacer eso. Así que todo aquel que quiera predicar sermones efectivos o dar clases de escuela dominical o conferencias o dirigir grupos pequeños o conferencias de damas, deberá vivir en esa tensión, debe aprender a depender del Espíritu Santo, y vamos a hablar al final acerca de esto, mientras realiza un esfuerzo concienzudo para entender el significado del texto y luego presentar el contenido de las Escrituras en una forma apropiada a la congregación. Es por eso que cuando Pablo escribió su carta a los colosenses, les dice al final: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Vieron eso? Para que lo manifieste como debo hablar. En la próxima conferencia voy a ampliar un poco esto. Ahora solo quiero resaltar el anhelo que Pablo tenía de presentar la palabra en una forma adecuada. Hermanos, oren por mí. Bueno, a la luz de esta realidad, lo que vamos a hacer en este mensaje, yo no sé si, esto no es un sermón, yo no sé ni cómo llamarle. Estaba pensando, esto es un taller, esto es una conferencia, pero esto no es una predicación ordinaria, es más bien como una charla o una conferencia acerca de la predicación. Y lo que vamos a ver es cuáles son las características fundamentales, esenciales, que suelen poseer aquellos sermones que generalmente son más usados por Dios para la salvación de los pecadores y para la edificación de la iglesia. En otras palabras, lo que vamos a estar viendo en estas dos sesiones es cuáles son las características que hacen que un sermón sea un sermón y no otra cosa. Y sobre todo que un sermón sea un buen sermón. Y lo primero y más evidente, a la luz de todo lo que ya hemos visto en la conferencia, es que un sermón, por encima de todas las cosas, es una fiel exposición de la palabra de Dios. Como hemos visto ya, somos embajadores del Dios Altísimo, llamados a transmitir fielmente el mensaje de nuestro Rey. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Timoteo, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, si hay algo que tú debes hacer como ministro del Evangelio es predicar la palabra. Cuando un siervo de Dios viene delante de la congregación, él debe estar seguro de que ha entendido bien lo que el Espíritu Santo ha revelado en ese texto. Debe estar seguro de que el mensaje que está entregando es la voluntad de Dios, tal como ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Tengo 33 años como pastor. Es que empecé muy joven. Y más de una vez me ha sucedido que llegue el sábado y el texto que estoy supuesto a predicar, yo no lo entiendo. Y busco 15 comentarios que me dan 15 opiniones distintas. ¿Qué hacer en ese caso? Predica de otra cosa. Predica de otra cosa. Busca un sermón viejo, refórmalo, busca un texto que tú hayas estudiado antes. No te pares en el púlpito hasta que tú no puedas decir con una limpia conciencia, hasta donde tu capacidad te permita, ¿verdad? Porque no somos infalibles en la interpretación. Así dice el Señor. Hasta que podamos decir, así dice el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4.
Segunda a los Corintios, capítulo 4, dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. Por la manifestación de la verdad. Esa frase es mucho más impactante en el original. La idea que transmite es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida, revelada clara y detalladamente. Eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer aquí. Por eso Gary Miller dice muy acertadamente que la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto, ayudar a las personas a verlo, sentirlo, entenderlo. Y más adelante dice: estoy completamente convencido de que el tipo de predicación que cambia las vidas de las personas, la predicación que cambia los corazones, es la predicación que le permite al texto hablar por sí mismo. Es Gary Miller que dice: la buena predicación es aquella donde el mensaje del texto es el mensaje del sermón. Es tan simple como eso. El mensaje del texto es el mensaje del sermón. El gran predicador del siglo XIX, Charles Simeon, de donde, ¿verdad?, en honor a quien este grupo se llama, esta organización, Simeon Trust, lo dice de esta manera: me empeño en extraer de las escrituras lo que realmente está allí y no introducir lo que yo pienso que puede estar allí. Tengo un gran celo en mi cabeza, decía Simeon, nunca hablar ni más ni menos que lo que yo creo es la mente del Espíritu Santo en el pasaje que estoy exponiendo. ¿Qué compromiso? Es por eso, hermanos, que la teología bíblica es tan importante. Yo le decía a alguien en estos días que muchas iglesias, buenas iglesias, han hecho un énfasis bien fuerte en la teología sistemática. La teología sistemática sistematiza las grandes doctrinas de la Biblia. Estudiamos teología propia, estudiamos la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, del pecado. Y eso está bien. Nosotros debemos tener una buena teología sistemática, pero yo creo que hemos cometido un error al sobreenfatizar la teología sistemática en desmedro o descuidando la teología bíblica. La teología bíblica es lo que me permite ver las conexiones a través de toda la Biblia, de tal manera que yo pueda entender toda la Biblia como un solo libro. La Biblia tiene un mensaje, la Biblia tiene una historia, y es esa historia de redención el lente a través del cual yo debo interpretar cada pasaje de la Biblia. La teología bíblica es fundamental. Eso no quiere decir que en cada sermón yo debo narrar toda la historia de la redención tomando el texto como punto de partida. No, pero la verdadera predicación es cristocéntrica, porque Cristo y el Evangelio son el centro de las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando estos dos discípulos iban camino a Emaús? Y cuando el Señor se encuentra con ellos, le dice: bueno, es que solo tú eres el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén. Nosotros esperábamos que ese Jesús era el Mesías. Nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y el Señor le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo a través de todos los profetas, les enseñaba a través de todas las escrituras lo que de él decían. Y más adelante, en los versículos 44 en adelante, dice que el Señor les dio la clave para entender las escrituras. ¿Saben cuál era esa clave? Mírenme a mí, búsquenme a mí en la Biblia, porque yo estoy allí en el Antiguo Testamento. Pero no podemos ampliar este punto más allá, el tiempo no lo permite. El asunto es que tú tienes que estar seguro de que estás exponiendo el mensaje de la palabra de Dios, no solamente viendo el texto en su contexto inmediato, sino viendo el texto en el contexto más general de toda la Biblia. En segundo lugar, el otro elemento esencial de un buen sermón es que posee unidad. Un buen sermón posee unidad. Mis hermanos, el predicador
no es un comentario bíblico ambulante. Y lamentablemente muchos creen que eso es predicación expositiva. El versículo 1 dice esto, el versículo 2 dice esto, el versículo 3 dice esto, el versículo 4 dice esto. Eso es un comentario bíblico, pero eso no es un sermón. Nosotros somos portavoces de un mensaje. Un mensaje. Algunos piensan que están predicando expositivamente porque toman un pasaje de la Biblia y explican cada detalle que hay allí en cada versículo, las palabras más importantes. No, hermanos, eso no es un sermón. Un sermón es un mensaje que extraemos de las Escrituras a través de un trabajo exegético, concienzudo, profundo, que transmitimos a través de la predicación. Ese mensaje tiene sus partes, tiene sus divisiones, pero todas sus partes, todas sus divisiones, todas sus ideas deben ser partes de un todo, y es ese todo a lo que llamamos el sermón. Dice Robert Dabney, un gran teólogo norteamericano del siglo XIX, el sermón no debe ser como una estrella que envía sus rayos por todas direcciones y se pierden en la oscuridad del firmamento. El sermón debe ser más bien como un lente que agrupa todos los rayos en un punto. O como dice otro, para nuestros oyentes será más fácil atrapar una bola que un puñado de arena. ¿Verdad que sí? Tírale una bola, que la atrapen. Hay un asunto que domina el sermón. Hay un mensaje que queremos comunicar y todos los puntos, todas las ilustraciones, todos los tópicos, todas las ideas que nosotros introducimos en el sermón deben servir para transmitir ese mensaje a nuestro auditorio. En su libro La predicación centrada en Cristo, Bryan Chapell dice, toda buena predicación requiere de un tema que por supuesto ha sido extraído a través del estudio del texto. Sigue diciendo, si el predicador no provee ese tema, los oyentes tratarán instintivamente de encontrarlo. Y se van a pasar todo el mensaje diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? Por supuesto, cuando no lo encuentren, es muy probable que se sientan profundamente frustrados. Y ellos no saben por qué, pero se sienten frustrados. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo tomado del comentario devocional de Juan Carlos Ryle, el gran obispo del siglo XIX. Yo recomiendo totalmente los comentarios devocionales de Juan Carlos Ryle de los Evangelios. No encuentro nada malo en esos comentarios. Ryle fue un excelente predicador y sus sermones son un ejemplo que deben ser imitados. Y sus comentarios de los evangelios un recurso invaluable como lectura devocional. Pero, si tú pretendes tomar los comentarios de su libro devocional para convertirlo en un sermón, muchas veces te vas a encontrar que eso no funciona. Y voy a darles un ejemplo. Marcos capítulo 11, versículo 12, no tienen que buscarlo, pero es ese texto, Marcos 11, 12 al 21, cuando Cristo maldijo la higuera, ¿recuerdan? Y purificó luego el templo de Jerusalén. Ryle toma este texto y extrae algunas enseñanzas prácticas que nosotros podemos derivar de ese pasaje. En primer lugar, dice Ryle, encontramos aquí una prueba de que el Señor Jesucristo en verdad era hombre, porque el texto dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y entonces Ryle ahí expande la idea de la humanidad del Señor. En segundo lugar, vemos en estos versículos el gran peligro de una religión que consiste en formas externas pero que no produce frutos. La maldición de la higuera realmente simbolizaba eso. Una higuera con mucho follaje pero no había fruto. Eso era Israel en ese momento. Y finalmente aprendemos de este pasaje, dice Ryle, con qué reverencia debemos acudir a los lugares destinados al culto público. Cuando Cristo llega a Jerusalén, se aira al ver el templo convertido en una cueva de ladrones, en un mercado. Bien, hermanos, todas esas ideas están en ese pasaje. Y es beneficioso en tu devocional reflexionar en esto. Pero tomar esas enseñanzas y predicarlas un domingo en la mañana no trabaja, no funciona.
Estas tres ideas pudieran ser tres sermones diferentes y hasta una serie de sermones. Pero comenzar un sermón hablando de la humanidad del Señor para luego pasar a explicar el peligro que corren aquellos que descansan en una religión sin frutos y finalmente concluir hablando de la reverencia que debemos de tener en el culto público, hará que la gente se pregunte, ¿a dónde me quiere llevar este hombre? Si el propósito del sermón es informar el entendimiento para mover la voluntad y los afectos, debemos tener un mensaje que transmitir y un propósito claro y definido en nuestras mentes. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? De lo contrario, estaremos dando vueltas de aquí para allá y al final de cuentas no llegaremos a ningún sitio. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de las congregaciones. Es mejor clavar un solo clavo bien profundo que dejar muchos clavos, en la superficie en un solo sermón. Clava uno solo en este sermón y otro en el otro y otro en el otro. Y no claves en la superficie 15 clavos en un solo sermón. Sobre todo cuando los predicadores son jóvenes, más jóvenes, ¿verdad?, que nosotros. Yo no sé por qué se sienten compelidos a predicar todo lo que estudiaron la semana. De alguna manera. No quieren dejar nada afuera. Y uno de los momentos más duros del predicador es precisamente cuando tú tienes algo buenísimo que encontraste en la Biblia y tienes que decir, pero no puede ir este domingo. Lo tengo que dejar para después. No, yo no tengo que predicar todas las doctrinas conectadas con el pasaje, todas las enseñanzas que hay allí, todas las aplicaciones, porque eso quebranta la unidad del sermón y lo debilita, aparte de que eso tiende a producir sermones kilométricos. Hermanos, si por algo en el libro de los Hechos está la historia de Eutico, es para probar que los sermones largos son peligrosos. Eutico, el que estaba oyendo a Pablo hasta las 12 de la medianoche y se cayó muerto. Otros se van por todas las avenidas que se le van abriendo a medida que él avanza en el sermón, de tal manera que en un solo mensaje hablan larga y detalladamente del diezmo, de la importancia de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de tener matrimonios que honren a Cristo y de ir a todos los cultos de la iglesia. En un solo mensaje. Un siervo de Dios dijo en cierta ocasión, un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas no dice nada. Queridos hermanos, debemos evitar las digresiones innecesarias al predicar porque restan efectividad al sermón. Cuando un sermón carece de unidad, es posible que algunas frases o ideas sueltas tengan cierto efecto en la mente de algunos, pero el sermón como tal no será efectivo. Dice Daphne, un sermón al que le falta unidad solo puede hacer bien por accidente. Así que lo primero que tenemos que hacer es extraer del pasaje bíblico la gran idea que contiene. Porque hasta que no lleguemos allí no tenemos nada con qué trabajar. Y en ese sentido, pastores, tenemos que resistir la tentación de comenzar a trabajar demasiado rápido en el sermón porque el domingo se acerca. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Uno comienza el martes, en mi caso el martes, uno comienza el martes a trabajar en el sermón, el miércoles, el jueves, y todavía yo no estoy muy seguro, viernes, y yo veo la hora, y el domingo tengo que predicar, y para mí, una de las cosas que más angustia me causan como predicador es esa pantalla en blanco de la computadora. No cedas a la presión, espera hasta que tú tengas esa idea que tú quieres comunicar. Decía Winston Churchill
que era muy agudo, decía de uno de sus colegas en el parlamento, dice, él es el tipo de orador que antes de levantarse de su asiento no tienes ni idea de lo que va a decir. Y cuando está hablando no sabes lo que está diciendo. Y cuando finalmente se sienta tú no sabes qué es lo que ha dicho. Bueno, si tú no quieres que se diga eso de ti, nunca comiences a trabajar el sermón hasta que tengas la gran idea unificadora del texto tan clara en tu mente como la luz del mediodía. Bryan Chapell sugiere un simple ejercicio para ver si tú estás preparado para predicar. Se llama la prueba de las 3 de la mañana. Esta prueba es muy buena. Imagínate que son las 3 de la mañana del domingo, o sea, ya el sábado, 3 de la mañana, en unas horas comienza el culto. Y tu esposa se levanta a las 3 de la mañana y medio despierta, medio dormida, te pregunta, ¿de qué tú vas a predicar hoy? Si tú no puedes responder esa pregunta de tal manera que tu esposa somnolienta lo entienda, tú no estás listo todavía. El sermón está medio cocinar. ¿Qué le parece esta respuesta? Mi amor, así. ¿De qué que tú vas a predicar hoy? Y tú le respondes, cuando la nación de Israel fue enviada al exilio por causa de su pecado, su esperanza mesiánica comenzó a desvanecerse debido a que las pruebas del plan, el propósito y las intenciones del Dios soberano con respecto a su pueblo quedaron oscurecidas en medio de las circunstancias opresivas del exilio babilónico, hasta que fueron liberados durante el dominio de los persas y tuvieron acceso a revelaciones subsecuentes en el desarrollo de la historia de la redención. Si tu esposa todavía está despierta, te va a preguntar, ¿qué vas a predicar de qué? ¿Qué tal si tu respuesta fuera, este es mi mensaje, Dios permanece fiel a su pueblo infiel? ¿Ya? Cuando nosotros podemos enunciar el pensamiento de nuestro pasaje así, de una forma clara, directa, entonces y solo entonces podremos presentar con claridad el foco, la organización y aplicación del mensaje. Por eso alguien dijo una vez que el asunto más importante para una buena predicación consiste en mantener el asunto más importante como el asunto más importante. El asunto más importante para la buena predicación es mantener el asunto más importante como el asunto más importante. Mantente ahí. Bien, hemos visto que un buen sermón expone el mensaje de la palabra de Dios, un buen sermón posee unidad, pero un buen sermón se distingue también en tercer lugar porque posee orden. Orden. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden y Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos hizo de tal manera que nosotros captamos mejor las cosas cuando son presentadas en una forma ordenada, en una forma secuencial. Alguien ha dicho que el predicador debe ser como un arquitecto. Él ha reunido los materiales que necesitaba a través del estudio diligente de las Escrituras, pero ahora él tiene que tomar todos estos materiales y construir con ellos una estructura. Una estructura que se adapte al fin que él desea obtener, traer delante de la congregación un montón de pensamientos desordenados, por más buenos que sean, no le hará bien al auditorio. El efecto que puede producir un ejército no es el mismo que produce una turba, aunque tenga el mismo número de personas. El ejército es ordenado y por eso es tan efectivo. Es por eso que debemos dividir nuestros sermones en encabezados que sean fácilmente recordados, arreglar nuestras ideas y argumentos de tal manera que uno fluya hacia el otro en una forma natural, en una forma fluida. Tomen la carta de Pablo, por ejemplo, a los romanos. Pablo dice, yo quiero ir a Roma, yo le he orado al Señor que me permita ir a Roma. ¿Por qué, Pablo?
Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo, ¿y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos esa salvación que el Evangelio anuncia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, etcétera, etcétera. ¿Ven el orden? Pablo era increíblemente lógico, inspirado por el Espíritu Santo. Debemos presentar las Escrituras en una forma ordenada. Eso no solo será de gran ayuda para el predicador, porque él recordará su bosquejo más fácilmente y podrá presentar sus argumentos en una forma más convincente, sino que será de gran ayuda para el auditorio. John Brodus, en su tratado, ya un clásico acerca de la predicación, él presenta 4 ventajas que un buen arreglo tiene con respecto al auditorio. Dice, en primer lugar, un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible. Cuando el plan del predicador es defectuoso, dice él, generalmente los oyentes sienten la dificultad, aun cuando no se dan cuenta de dónde procede. Los hermanos de la iglesia no saben homilética, ellos no saben nada acerca de la predicación, pero ellos pueden distinguir cuando una predicación es ordenada. Ellos están entendiendo para dónde va el predicador. En segundo lugar, un sermón bien arreglado contribuye a hacer el sermón, el discurso agradable de oír y fácil de entender. Mis hermanos, pocas cosas frustran más a un auditorio que no saber hacia dónde se dirige el predicador. ¿Lo han sentido eso? Uno se siente incómodo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando eso sucede, es difícil mantener el interés y la atención de los que escuchan. En tercer lugar, el buen arreglo hace el discurso más persuasivo. Dice Brodus, el que quiere romper una roca con su mazo, no golpea en donde quiera, sino que multiplica sus golpes en un punto o sobre determinada línea. Y lo mismo debemos hacer cuando se trata de mover la voluntad. Pan, 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 pan. Hay una secuencia aquí. Se va de menor a mayor, de lo general a lo particular, de lo negativo a lo positivo. Vamos a predicar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que tal vez debemos hacer es despejar ideas equivocadas. Veamos en primer lugar lo que no es la llenura del Espíritu Santo para luego ir a lo que es. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? Que no trabaja. Si decimos primero lo que es, para luego decir lo que no es, no trabaja. Finalmente, dice él, el orden hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Cuando un predicador es ordenado, es lógico en su exposición, los oyentes no solamente van a poder seguir con facilidad su hilo de pensamiento mientras él predica, sino que después van a recordar sus puntos y argumentos principales después de concluida la predicación. No recuerdo dónde leí que una buena prueba que todo predicador debe hacerse antes de predicar es ver si él puede recordar de memoria por lo menos los puntos principales del sermón. Porque mi hermano, si tú que te pasaste la semana entera trabajando en esto, no puedes recordarlo, ¿cómo tú pretendes que la iglesia, que no tiene el bosquejo delante de sí, lo recuerde después? Bien, hermanos, estamos tratando de ir con el tiempo. No vamos a seguir ampliando este punto, el tiempo se ha ido. Solo quiero añadir una cosa más antes de concluir y entonces entrar en los próximos 2 puntos. Y es que no todos los predicadores tendrán la misma capacidad exegética, no todos los predicadores tendrán la misma capacidad expositiva, no todos los predicadores han sido llamados a tener ministerios como los de Spurgeon o George Whitefield, pero todo hombre fiel que haya sido llamado y capacitado por Dios para la obra del ministerio, podrá hacerle bien a las almas que Él ha puesto bajo su cuidado si pone todo empeño
en entender el texto bíblico, en exponerlo en una forma clara, aplicativa. Hermanos, al final de cuentas, eso es lo que importa. Así que no nos desanimemos. Y yo lo digo porque sé que cuando uno ve todo esto, uno dice, uy, pero es que esto es demasiado. No nos desanimemos. La gracia de Dios está disponible para nosotros. Y esa gracia obrará en nuestro propio provecho y el de aquellos que nos escuchan, si en dependencia del Espíritu de Dios nos esforzamos en alimentar el rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cuidado con la bendita palabra de Dios. Ya lo he dicho varias veces en estas conferencias, nosotros damos gracias a Dios por los grandes predicadores que Él ha levantado en esta generación y damos gracias a Dios porque a través de la internet podemos escuchar esos grandes predicadores, pero Dios está haciendo su obra en el mundo a través de pastores y predicadores ordinarios. Porque es su poder, es su gloria, es su gracia. Es Él el que está haciendo la obra. Muchos de estos pastores permanecerán en el anonimato hasta que regrese el príncipe de los pastores. Y miren, mis hermanos, yo tengo la convicción de que cuando llegue esa hora, yo no sé cómo será eso de las coronas y cómo será el asunto, si llamarán a uno adelante, no sé. Pero sea como sea, yo creo que en el cielo nos llevaremos tremendas sorpresas. Cuando de repente llamen a un individuo, ¿y ese quién era? Un hombre que se mantuvo año tras año en un lugar remoto predicando la palabra de Dios, nadie sabía de él. Pero ese hombre fue fiel y Jesucristo lo sabía. Y él estaba trabajando para Jesús. Y cuando ese hombre llegue al cielo, él escuchará, bien buen siervo y fiel. Dice Cristo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Así que, hermano, sigue predicando con los dones que Dios te dio. Bienaventurado serás si haces fielmente lo que Dios te ha mandado a hacer. En la conferencia anterior vimos ese pasaje de Colosenses cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermano, yo no sé si a ti te pasa lo que a mí me pasa cuando yo leo algo como esto, o lo que debería pasarnos. Si ha habido a lo largo de la iglesia un hombre al que Dios usó de una manera extraordinaria, es el apóstol Pablo. De hecho, después del Señor Jesucristo, el gran predicador, probablemente en toda la historia de la iglesia no ha habido un predicador tan eficaz como Pablo. Y aquí lo encontramos pidiéndole a una iglesia, a un grupo de creyentes comunes y corrientes, por favor, oren por mí. Y es interesante porque esta carta de Pablo a los colosenses fue escrita desde la cárcel. Sin embargo, Pablo no les dice, hermanos, oren por mí para que Dios me abra las puertas de la cárcel. Él dice, oren por mí para que Dios me abra puerta para la palabra. Yo quiero tener oportunidad para predicar la palabra, no importa cuál sea mi circunstancia. Sin embargo, Pablo añade, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo desea que estos creyentes le pidan a Dios que le conceda la oportunidad de predicar la palabra, pero que le conceda también la capacidad de predicarla en una forma apropiada. Literalmente el texto dice que yo pueda hacerlo claramente. Es por eso que la Reina Valera actualizada
lo traduce, orad para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. Debido a que se trata de un mensaje de vida o muerte, Pablo quiere que Dios le conceda la capacidad de predicarlo con la mayor claridad posible. Como bien ha dicho alguien, él no está tratando de ser más elocuente o más agudo o más entretenido. Todo lo que él quiere es ser más claro. Claro. Y eso es lo que dice también en 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Por la manifestación de la verdad. Y recuerden que esa frase comunica la idea de hacer que una cosa sea ampliamente conocida al revelarla con claridad. Por eso la Reina Valera actualizada otra vez traduce esta frase, la clara demostración de la verdad. Y esa es precisamente la cuarta virtud de un buen sermón. Ya hemos visto, recuerden que la clave de la enseñanza es, ¿verdad? Primero, la repetición. Segundo, la repetición. Tercero, la repetición. Bien. Entonces ya hemos visto que la primera virtud cardinal de un buen sermón es que expone el contenido de la palabra, no la opinión del predicador. En segundo lugar, el buen sermón posee unidad. Y en tercer lugar, presenta la verdad en una forma estructurada, ordenada. Pero un buen sermón también se distingue por su claridad o simplicidad. Claridad o simplicidad. Los grandes predicadores que Dios ha usado a través de la historia han tenido esa extraña capacidad de ser comprensibles sin ser condescendientes. ¿A qué yo me refiero? La capacidad de ser simples sin ser simplistas. Uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia después de Pablo y después de Jesús ha sido George Whitefield, indudablemente. Algunos dicen que fue el más grande predicador realmente después de Pablo. Y uno de sus biógrafos dice con respecto a su predicación que era singularmente lúcida y simple. Independientemente de lo que sus oyentes pudieran pensar de su doctrina, nunca dejaban de entender lo que él quería decir. Su estilo de hablar era fácil y llano. Mis hermanos, a menos que seamos simples en nuestros sermones, nunca seremos entendidos. Y si no somos entendidos, no podremos hacerle bien a los oyentes. Ahora debemos estar conscientes de que alcanzar esa claridad y esa simplicidad en la predicación no es una tarea fácil. Un siervo de Dios del pasado dijo con mucha razón: hacer que las cosas fáciles parezcan difíciles es algo que cualquiera puede llevar a cabo. Pero hacer que las cosas difíciles parezcan fáciles es el trabajo de un gran predicador. Esa es nuestra tarea, hacer que las cosas bien complicadas parezcan bien fáciles. Ustedes han visto, yo siempre comparo la predicación con el patinaje sobre hielo. Es quizás lo que más se me asemeja para mí. Ustedes ven ese individuo que se tira en la pista y hace 50,000 volteretas y uno dice, pero eso no hace cualquiera, se ve tan fácil. Ponte los patines. No es fácil, pero él practica y practica y practica. De hecho, cuando uno ve a un patinador sobre hielo y uno lo ve inseguro, uno no disfruta el show, porque uno dice, se va a caer, se va a caer. Y hay personas que están predicando y los hermanos están así esperando que se caiga. También es importante resaltar que cuando hablamos de simplicidad no nos estamos refiriendo a una predicación infantil. Miren, hermanos, si nuestro auditorio cree o sospecha que nosotros los estamos tratando como si fueran anormales, se van a ofender. Se van a sentir ofendidos.
y vamos a perder la oportunidad de ministrar a sus almas. Tampoco estoy hablando de una predicación ruda o vulgar y mucho menos de una predicación ligera, ese tipo de predicación que envía el metamensaje de que estamos hablando de algo que en realidad no tiene mucha importancia ni mucha relevancia. No, no podemos predicar las escrituras como si estuviéramos anunciando quién ganó el partido de fútbol anoche. El mensaje que nosotros estamos proclamando tiene repercusiones eternas y nuestro auditorio debe percibir eso, aún en la forma en que nosotros lo predicamos. Lo que queremos decir al hablar de simplicidad en la predicación es que debemos proclamar ese mensaje en una forma tal que cualquier persona promedio pueda entenderlo. Hay un predicador que dice, yo me pongo en mi mente a un joven de 17 años y pienso, ¿cómo yo le explico esto a un joven de 17 años? Porque si él me entiende, probablemente los niños van a entender varias cosas y los adultos van a entender todavía más. Eso es bueno, ponerse a un público en la mente. El mensaje de la palabra de Dios debe ser claro y diáfano para la mayoría de nuestros oyentes. Y para lograr esto, yo quiero ahora presentarle varios consejos prácticos. Estos consejos en parte fueron extraídos precisamente de Juan Carlos Ryle, que tiene un artículo que se llama La simplicidad en la predicación y otros libros de homilética que voy a estar usando aquí y allá. En primer lugar, esfuérzate por adquirir un claro entendimiento del asunto que vas a predicar. Tú quieres ser claro, tú tienes que entenderlo. Ya hemos visto eso, el esfuerzo que debe hacer el predicador para desentrañar el mensaje de las Escrituras. Yo no voy a repetir otra vez esos argumentos. El punto que estamos haciendo ahora es que si no posees un claro entendimiento del tema, del asunto que vas a predicar, es imposible que tú lo hagas ver claramente a los demás. Un gran orador de la antigüedad fue Cicerón. Y Cicerón decía, nadie puede hablar clara y elocuentemente acerca de un asunto que él no entiende. Eso es imposible. Debes entender tu tema, entenderlo bien, de tal manera que podrás traspasarlo con sencillez y con claridad. Asegúrate que tú puedes dividir el pasaje o el tema en varias proposiciones y que puedes colocarlas en un orden que lo haga claro a los demás, porque eso te va a ayudar a saber si tú estás entendiendo el tema. Juan Carlos Ryle dice, si vas a ser simple en tu predicación, debes entender cabalmente tu tema. Y si quieres saber si tú conoces el tema, trata de dividirlo y arreglarlo. Ese es un buen consejo de un predicador sabio y experimentado. En segundo lugar, si quieres ser simple en tu predicación, trata de usar en todos tus sermones palabras simples. Trata de usar en tus sermones o clase de escuela dominical o conferencia de mujeres o dirigiendo grupos pequeños, trata de usar palabras simples. Cuando hablamos de palabras simples, nos referimos a palabras que la mayoría de las personas entiende, palabras que son de uso común. Y si te ves en la necesidad de usar una palabra inusual, porque esa es la que mejor expresa la idea que tú quieres comunicar, entonces explícala o busca un sinónimo que lo haga claro, que esclarezca el significado. Yo tenía un amigo que él disfrutaba buscando palabras extrañas en el diccionario. Y entonces después las tiraba en una conversación como si estuviera hablando de cualquier cosa. Yo recuerdo una vez estábamos estudiando y dice él, con permiso, voy afuera a descuajaringarme. Nosotros la buscamos en el diccionario, por si acaso, no es una mala palabra. Esa palabra está en el diccionario. Es hacer esto. Eso es descuajaringarse. Bueno, ese tipo de cosas está muy buena para pasar un buen rato, pero no lo hagan en el púlpito.
Yo recuerdo, estaba enseñando una clase de teología en nuestra academia ministerial y ese día me tocaba hablar acerca de la perspicuidad de las Escrituras. Resulta que la palabra perspicuidad de las Escrituras lo que significa es que las Escrituras son claras. Y uno de los estudiantes me preguntó, ¿y usted no tiene una palabra más clara para hablar de la claridad de las Escrituras? Esos términos inusuales que nosotros tiramos en el púlpito probablemente le darán a la iglesia la impresión de que nosotros somos muy cultos, somos muy inteligentes, pero serán un obstáculo para que entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Mi hermano, cuando subes al púlpito, ¿qué es lo que tú quieres lograr allí? Bueno, tú quieres que los pecadores sean salvos, tú quieres que los santos sean edificados. Entonces habla de tal manera que te entiendan. Busca con afán las palabras más apropiadas. Y créame, cuando yo digo busca con afán las palabras más apropiadas, estoy usando la palabra conscientemente. Porque hay momentos, yo no sé si a ustedes les pasa, pastores, predicadores, que yo estoy trabajando una idea y escribo la idea y digo, no, esto no está claro, busco la idea otra vez, la reescribo otra vez. Y no está claro y es con afán, es difícil. Y todavía el domingo en la mañana estoy dándole en mente cómo voy a hacerlo más claro. Hay personas a quienes eso les sale natural. A mí no me sale natural. Hay que trabajar. Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es un buen ejemplo. 5 palabras que sirvan como vehículo para traspasar una enseñanza son más valiosas, dice Pablo, que 10,000 palabras que los demás no puedan entender. En tercer lugar, si quieres ser simple en tu predicación, procura un estilo simple de composición y una estructura simple. ¿Qué quiero decir con eso? Procura un estilo simple, una estructura simple. Evita a toda costa el exceso de puntos y subpuntos y subpuntos, porque eso tiende a confundir al auditorio. Hermanos, recuerda que ellos no tienen delante el bosquejo que tú tienes aquí. Ellos están oyendo palabras. Si usas muchos puntos en tus sermones que a la vez se dividen en otros subpuntos, que a la vez se dividen en otros subpuntos, créeme que cuando tú vayas por el punto 6, el subpunto 2 y el subpunto 6, ya nadie sabe de qué estás hablando. Se perdieron hace rato. Y cuando tú digas, en séptimo lugar, ¿en séptimo de qué? Los sermones que son más agradables de oír, más fáciles de recordar, son aquellos que poseen una estructura simple, 2, 3 puntos, ya. No es que si son 4 está mal, yo estoy diciendo, trata de mantenerlo simple. Expresado en encabezados breves, con palabras llanas, con palabras comunes. Pero no solo la estructura del sermón debe ser simple, sino también el estilo de composición. Evita a toda costa, y esto es, hermano, esto es casi un pecado mortal. Evita a toda costa oraciones largas y rebuscadas. Esas oraciones que tienen muchos incisos. ¿Han visto ustedes personas que hablan así? Te dicen, oye, ¿te acuerdas de Manuel? El que vivía ahí en el barrio, al lado de la casa amarilla, que el señor de la casa enviudó y luego se casó con otra mujer, que los hijos no la quisieron recibir muy bien y que entonces luego se murió de un infarto. Oye, ¿qué fue lo que le pasó a Manuel? Alguien decía, búscate oraciones que no tengan más de 120 palabras. O 20, no, 120, no, como 27 palabras. 27 palabras. Bien breves. Ese tipo de oraciones tiende a confundir hasta cuando la leemos, mucho más cuando la hablamos.
John Brodus dice con mucha razón, mientras menos sea el número de palabras, más viva será la expresión. Decía Shakespeare, la brevedad es el alma del ingenio. La brevedad. Y otro dijo, cuanto menos sea el número de términos en que se condensa la idea, más enérgica será la expresión. Es por eso que en los evangelios nosotros encontramos unos 130 aforismos en los discursos del Señor. Ahora, para no pecar de lo que yo acabo de decir, déjenme explicar lo que es un aforismo. El diccionario de la Real Academia define aforismo como una frase breve y aguda que expresa una verdad o precepto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Pum! Eso es un aforismo. ¿Cuánta riqueza en esa sola frase? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay que dar mucha explicación. De hecho, muchos de los aforismos de Cristo han venido a ser frases populares, aún en personas que no conocen al Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No hay nada complicado ahí. Son frases cortas, pero llenas de significado, muy enérgicas. La palabra de Dios contiene un sinnúmero de frases como esa. De hecho, todos nosotros solemos usar refranes cuando hablamos. No todo lo que brilla es oro. Es una frase breve, pero con mucho significado. Fácil de recordar. Queridos hermanos, seamos simples y llanos en nuestro estilo de composición. Algunas personas son adictas a las oraciones sonoras y rimbombantes. Y puede ser que eso provoque la admiración de alguno. Pero eso es todo lo que vas a conseguir. Dice Brodus, hay cierta verbosidad sonora que admiran mucho los ignorantes. Pero tal admiración no significa para ellos un verdadero provecho, ni demuestra que el orador posee poder. Es común decir acerca de escritores u oradores de esta clase que tienen un perfecto dominio de la lengua. ¿Han oído eso? Dice, cuando más bien debería decir que la lengua los domina perfectamente. Cuarto, si quieres ser simple en tu predicación, usa un estilo directo. Directo. Hermano, háblale a las personas. Alguien va a decir, pastor, pero ¿y qué es lo que hacemos cada vez que vamos al púlpito? Bueno, a veces somos tan generales en el púlpito que nadie siente que se le está predicando a ellos. Oí a alguien decir que hay predicadores que son como esos malabaristas de circo, que ponen a una persona en el extremo amarrada y él toma un conjunto de cuchillos y el chiste consiste en que no le pega a ninguno. Bueno, hay predicadores que son así. Ellos tiran muchos cuchillos, pero no se le pegan a nadie. ¿De qué habló el predicador? Del pecado. ¿Y qué dijo del pecado? Me da la impresión de que él no está de acuerdo con eso. No, mi hermano, lanza los cuchillos para que se le peguen a la gente. Háblale a la gente. No tengas temor de usar un lenguaje directo en el púlpito, no tengas temor. Algunos predicadores nunca usan el pronombre tú, porque sienten que es muy directo. Predicando a los judíos en el pórtico de Salomón, Pedro fue todo lo directo que pudo haber sido. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diera un homicida y ustedes mataron al autor de la vida. Pedro no dijo, la raza humana ha hecho algo terrible. Ustedes lo hicieron. Cuando se predica así, la gente sabe que el predicador no está hablando al aire. Es de ustedes que yo estoy hablando. Eso lo está diciendo Pedro. Y no tengo un detalle interesante, hermanos, muy interesante. ¿Qué había hecho Pedro 40 días antes de ese sermón?
había negado al Señor. ¿Saben que a veces nosotros estamos estudiando las Escrituras, vamos a predicar de un texto, y si tú eres un buen estudiante de las Escrituras, tu conciencia se va a sentir redarguida de pecado? Pedro había pecado contra el Señor. La noche del arresto lo había negado con maldición. Pero eso no impidió que cuando se paró delante de los judíos, con todo denuedo, hirió sus conciencias. Porque eso era lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban ver la realidad de su pecado. Mi hermano, cuando tu conciencia se sienta herida mientras te preparas para predicar, ve al Señor, trata con tu pecado, arrepiéntete de lo que tenga que arrepentirte y ve al púlpito y predica con todo denuedo. Porque tú eres un embajador del Dios Altísimo. Tú estás en el púlpito predicando con autoridad. El púlpito no es un confesionario público. Estamos aquí para transmitir un mensaje. Tratemos con nuestro pecado en privado. Y no es que esté de más el que un predicador sea vulnerable en ocasiones delante de la iglesia. Yo no me estoy refiriendo a eso. El punto es que por el hecho de que yo estoy luchando con mis pecados, eso no me impide, como heraldo del Dios Altísimo, venir aquí a hablar con la autoridad de Dios, porque no es mi autoridad. Hace muchos años conocí en Guatemala a un grupo de personas que estaban traduciendo la Biblia a muchos de los dialectos que hay en Guatemala. Hay como 26 dialectos diferentes en Guatemala. Y para ilustrar la dificultad que implica ese tipo de trabajo, nos contaron que unos misioneros estaban predicando la palabra en una aldea y constantemente decían frases como estas en el idioma, ¿verdad?, de los aldeanos. Porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables, y los indígenas asentían con aprobación. Luego se enteraron que en ese dialecto hay dos palabras completamente distintas para nosotros. Hay una que implica nosotros todos, o sea, los que llegamos y los que estaban aquí. Y hay otra que solo implican a los que llegamos. Y esa era la que estaba usando el predicador. Así que los indígenas no se daban por aludidos. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables. Y los indígenas pensando, eso ya lo sabíamos, que ustedes los blancos eran malísimos. Bueno, en ese caso, el problema ocurrió por la ignorancia del idioma, ¿verdad? Pero muchas veces ocurre por la falta del predicador en aplicar directamente la palabra a sus oyentes. Mis hermanos, debemos hablar de tal manera que las personas entiendan que el mensaje es para ellos. Que nadie salga del salón sin saber que se le habló. En cuarto lugar, si quieres ser simple en tu predicación, haz un uso juicioso de las anécdotas e ilustraciones. Un uso juicioso. Ilustrar significa iluminar, aclarar. O sea, definitivamente las ilustraciones ayudan a ser claros en el mensaje. La ilustración es como una ventana abierta que permite que entre la luz, ¿verdad? Para iluminar el tema que estamos predicando. Un uso juicioso de ilustraciones será de gran ayuda para comunicar la verdad de la palabra de Dios. Spurgeon decía que las ilustraciones y las anécdotas ayudarán en gran manera para abrir el camino, de modo que entre la verdad, cautivando el oído de los distraídos y de los descuidados. A veces hay personas que están sentadas ahí, no están prestando mucha atención, y de repente viene una ilustración muy impactante que despierta la atención, atrapa la atención. Los árabes suelen decir que un buen maestro es el que convierte el oído en ojos. Haz que la gente lo vea. Ahora noten que nosotros estamos hablando aquí de anécdotas e ilustraciones, pero estamos hablando de hacer un uso juicioso de ellas.
Se supone que la ilustración debe servir para iluminar una verdad, no simplemente para entretener al auditorio. No es juicioso ni correcto pasarse una gran parte del sermón contando historias mientras descuidamos la exposición y aplicación de la palabra de Dios. Alguien decía muy acertadamente, no pocas veces se usa una anécdota o se refiere a una experiencia con más ánimo de divertir que con el fin de aclarar y vigorizar una idea importante del mensaje. Y luego añade, cualquier tipo de ilustración debe usarse con la debida medida, mesura. Atiborrar la predicación de narraciones, relatos de episodios históricos, experiencias propias, ajenas, citas, etcétera, sin dejar apenas espacio para la sustancia del sermón, sería como vestir una caña con los más ricos atuendos. El mensaje tendría un atavío aparatoso, pero no va a tener cuerpo. Y eso no es lo que queremos. Cuando las ilustraciones se usan en una forma adecuada, en su justa medida, serán de gran ayuda para transmitir la verdad de las Escrituras en una forma simple, en una forma clara. El Señor usaba ilustraciones continuamente. De hecho, el Señor era un maestro ilustrando. Ustedes se imaginan en esa montaña, en el Sermón del Monte, y de repente pasa una bandada de aves. Y el Señor dice, mirad las aves del cielo. Yo estoy casi seguro que había una bandada de aves en ese momento. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no hilan, no tienen un banco de gusanos. Y a ellas no les preocupa la comida. Mirad los lirios del campo. Estaban ahí los lirios. El Señor extraía ilustraciones del diario vivir. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Eso era algo que toda ama de casa en Israel entendía perfectamente. O cuando el Señor usaba parábolas. Las parábolas son historias ficticias que ayudan a los oyentes a visualizar la enseñanza que se quiere transmitir. Y definitivamente lo hacen de una manera impactante por lo gráfico que resultan las parábolas. Cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, podemos visualizar tan claramente la miseria a la que llega este muchacho por su soberbia y su independencia, que somos movidos a no querer actuar así. Pero de la misma manera, cuando nosotros escuchamos en esta parábola el recibimiento que el padre da a su hijo que ha vuelto, eso nos da confianza para levantarnos nosotros también e ir a Dios buscando su misericordia. Las parábolas son un medio poderoso para hacer que el oído se convierta en ojo. Pero todavía me queda un punto más. Así que no puedo seguir ampliando lo de la claridad. Hemos visto ya que el sermón debe ser bíblico en su contenido, que debe poseer unidad, que debe ser ordenado y que debe ser claro y simple. Pero el tipo de sermón que Dios usa generalmente para salvar a las almas y edificar a los santos también suele ser relevante, aplicativo y persuasivo. Relevante, aplicativo y persuasivo. Spurgeon decía, donde comienza la aplicación, comienza el sermón. La aplicación es al sermón lo que la dirección es a la carta. Por supuesto, ya tendríamos que decir al correo electrónico. Pero antes, cuando las cartas se enviaban a mano, tú podías escribir una carta preciosa con un contenido buenísimo, pero si no tenía dirección, la carta no llegaba a ningún lado. ¿Cuál es el destino de esta carta? Tenemos el sermón. ¿A dónde queremos que llegue? ¿Cuál es el destino? Queremos que llegue a la mente del auditorio, queremos que llegue a la voluntad del auditorio, queremos que llegue a las emociones del auditorio. ¿A dónde estamos enviando la carta? A todo el hombre. A todo el hombre. El fin que queremos lograr es mover la voluntad, levantar los afectos a través del entendimiento. Ese es el fin. Mis hermanos, mover a un individuo a la acción sin haber informado su mente, ¿saben cómo se llama eso? Manipulación. Y hay muchos manipuladores en el púlpito.
Algunos lo hacen conscientemente, otros lo hacen inconscientemente. Tratar de mover a una gente, a un público, a hacer algo sin haberlo informado, eso es manipulación. Ahora, de la misma manera, informar la mente sin mover a la acción, ¿saben lo que es eso? Intelectualismo. La gente sale con la cabeza llena, pero no sabe qué hacer con eso. Alguien decía, si tú no aclaras después del sermón, y entonces ¿qué le estás predicando y a quién le importa? La gente tiene que entender, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué se supone que yo debo hacer con esto? Algunos predicadores entienden que su responsabilidad se limita a explicar la verdad y que luego el Espíritu Santo se va a encargar de aplicar esa verdad soberanamente conforme la necesidad del auditorio. Mis hermanos, yo respeto a algunos grandes predicadores aún de esta generación que piensan así. Yo no veo eso en las Escrituras. Lean el Sermón del Monte y ustedes verán al gran predicador, el Señor Jesucristo, dirigiendo sus dagas a la conciencia de los hombres. Jesús hablaba a las personas hablaba a las personas, directamente. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, entrad por la puerta estrecha. Con instrucciones precisas: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te responderá en público. Cuando des ofrendas, no lo hagas tocando trompeta, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Hermano, ¿se puede ser más preciso? Hablaba con un marcado énfasis en llevar las cosas a la práctica. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Le da un modelo de oración para que la gente sepa qué hacer, y concluye con un llamado claro y persuasivo: entrad por la puerta estrecha y no por el camino angosto que lleva a la perdición. Guardaos de los falsos profetas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ¿quién es el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca? Eso es un sermón. ¿Y cómo concluye el texto? Dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Ellos veían la diferencia. Así que yo no veo eso en la Biblia, de predicar y dejar que el Espíritu Santo aplique. Y lo mismo vemos en Juan el Bautista. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Los soldados dicen: ¿y nosotros qué hacemos? Dice: conténtate con tu salario, dejen de sobornar. Bien directo. Yo quisiera saber qué pasaría en algunas iglesias hoy si los predicadores predican como Amós: oíd, vacas de Basán. y le estaba hablando en ese texto de manera particular a estas mujeres opulentas, ricachonas, que estaban oprimiendo al pueblo. Bien directo. Cuando el apóstol Pedro predicó en Pentecostés, lo hizo de tal manera que dice en Hechos 2:37 que los oyentes se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les respondió: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. De Pablo se dice que persuadía a sus oyentes, de tal manera que la predicación debe ser relevante, aplicativa y persuasiva. Bryan Chapell dice: información sin aplicación produce frustración. Nuestros oyentes tienen derecho a preguntarse: ¿por qué me estás diciendo todo esto?
¿Qué es lo que yo estoy supuesto a hacer con toda esa información? Vayan conmigo a Tito, capítulo 2. Una expresión que se usa mucho, sobre todo en iglesias como las nuestras, es la expresión sana doctrina, ¿verdad? Y la gente dice, yo voy a una iglesia que tiene sana doctrina. Pero a veces las personas usan la expresión sana doctrina para referirse a ideas teológicas. No, no es de esa manera que la Biblia usa la expresión sana doctrina. Dice en Tito capítulo 2, pero tú, versículo 1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y eso qué es, Pablo? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Eso es sana doctrina. No es un conjunto de proposiciones teológicas abstractas. Tiene que ver con la vida de la gente. La gente tiene que saber qué va a hacer con esa doctrina. Eso es sana doctrina. Para concluir, hermanos, yo quisiera poner delante de ustedes algunas sugerencias prácticas que nos ayuden a desarrollarnos como predicadores. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso significa que la gente que te oye domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, debe ver un progreso, debe decir, este hombre está progresando. Conozco un pastor que dice que ningún pastor debe permanecer más de 5 años en la misma iglesia, porque la aburre. Y se va a llegar un momento que va a comenzar a repetirse. Yo no entiendo cómo una persona predicando este libro, de verdad, va a llegar un punto en que se va a repetir y repetir y repetir. Este libro te puedes pasar la vida estudiando este libro y no vas a poder dar pie. Aparte de que creo totalmente lo que dice Martin Lloyd-Jones con respecto a la predicación. Él dice, la predicación aburrida no existe. Si es aburrida, no es predicación. Bien, ¿qué debemos hacer? Por un lado, ora por tu predicación. Eso parece muy obvio, pero ora por tu predicación y procura que tu iglesia ore por ti. Constantemente le decimos a nuestra iglesia, constantemente, señores, hermanos amados, no confíen en sus pastores. No confíen en sus pastores. Miren, hermanos, uno puede pasarse años y años y años y años predicando la palabra. Si Dios dice en un momento dado, no te voy a ayudar, ese gran predicador se convierte en nada. Y por eso es que Pablo le pedía a las iglesias, oren por mí, oren por mí. En Romanos capítulo 15 dice, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el texto griego es más fuerte. El texto griego dice, os ruego que peleéis juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Ora por tu predicación. Pídele a la iglesia que ore por tu predicación. En segundo lugar, procura recibir retroalimentación y crítica de tu predicación. Le comentaba a nuestro hermano Carlos que cuando estamos viendo un candidato como un posible pastor en nuestra iglesia, le permitimos unos meses antes de su evaluación pública que participe de las reuniones de pastores. Cuando hay temas que son sensibles y que él no debe oír porque todavía no es pastor, le pedimos que salga de la reunión. Pero en sentido general, el hermano que está siendo considerado está allí. Y una de las cosas que nosotros queremos ver es si él encaja en el equipo pastoral que ya está y si es una persona hipersensible, porque por lo menos en el Consejo de Pastores de IBCJ, el que es hipersensible se revienta. Porque se habla bien claro. Todos los martes
todos los martes. El primer punto de nuestra reunión de pastores es evaluar el domingo que pasó. Nosotros tenemos culto en la mañana y en la tarde se evalúa cada culto, lo que se cantó, si realmente tenía contenido, si en verdad presentó el evangelio, si eran himnos que en verdad edificaban a la iglesia o eran pura diversión. Lo que habló el director de himnos, se evalúa la lectura bíblica, se evalúa la oración y se evalúa la predicación. Y ahí de verdad tratamos de ser lo más claro posible. Mira, mi hermano, muy bueno esta parte, muy claro cuando explicaste esto. Lo que no vimos tan claramente fue dónde estaba el evangelio en esto. Yo recuerdo hace unos domingos atrás, unas semanas atrás, yo había predicado una serie de sermones y iba a Cuba a predicar esa misma serie de sermones en Cuba. Así que me fue de tremenda bendición poder recibir la crítica de mis pastores. Y recuerdo en uno de los sermones de manera particular que me dijeron, mira, aquí muy bien, cuando llegaste a este punto, tú no probaste bíblicamente lo que tú estabas queriendo decir. Uno puede inferir que eso estaba en la Biblia, pero tú no lo probaste claramente. La gente no vio que eso estaba en la Biblia. Y eso me ayudó a arreglar mis sermones. Eso es muy bueno. Y una vez al año tratamos de hacer lo que le llamamos el día del juicio. El día del juicio es que ese día el pastor sale de la oficina y todos los demás allí hablamos de sus fortalezas y también de sus debilidades y luego llamamos al hermano y viene y le decimos, mira hermano, tú eres una bendición en esto, tú eres un ejemplo, pero mira, definitivamente tú eres terco como una mula, es difícil moverte, no estás sabiendo trabajar en equipo, hay pastores que son llaneros solitarios, ellos hacen lo que quieren y como lo quieren, y así no se puede. Entonces, hermanos, esa dinámica nos ayuda a mejorar en nuestra predicación, créanme. Yo sé lo que algunos pueden estar pensando. Nosotros nos decimos a nosotros mismos como pastores, no vamos al culto a evaluar la predicación, nosotros vamos al culto a edificarnos. Lo que pasa es que cuando yo estoy en el culto edificándome, yo no apago mi discernimiento, ni tú tampoco. Tú estás allí y estás recibiendo la palabra y estás siendo bendecido, pero en tu mente tú dices, mira, me gustó esto aquí, esto allá, pero la predicación está un poco confusa. Tú lo piensas. Bueno, ¿y por qué no se lo dices al predicador? Claro, no se lo digas acabado de predicar. Eso es muy desalentador. Por eso esperamos hasta el martes. Pero es muy útil. Créanme, hermano, que es muy útil. Los predicadores no lo sabemos todo. Tenemos muchas debilidades en nuestra predicación. Y definitivamente, hermanas queridas, ustedes juegan un papel aquí importantísimo. Yo le doy muchas gracias al Señor por mi esposa. Mi esposa ha sido una ayuda invaluable para mí en el ministerio. Le decía a la hermana Isabel ayer, todos estos años. Mi esposa yo creo que me respeta, yo creo que me admira incluso, yo no sé cómo, pero lo hace. Pero mi esposa es muy clara. Durante todos los años de predicación me ha dicho, mi amor, muy bueno todo. Yo creo que te faltó ternura predicando. Uy. El otro día estaba haciendo, no el otro día, hace ya varias semanas, estaba haciendo un esfuerzo por... Yo soy muy emotivo y cuando estoy predicando a veces levanto mucho la voz o hablo muy alto y trato de que eso no pase. Y bajo del púlpito, nos montamos en el carro. Yo pensé que ese día yo había hecho un esfuerzo. Dime, mi amor. Ay, mi cielo, yo no quería hablarte de esto ahora. Pero tú no viste ningún cambio. Honestamente, no. Es desanimante, pero
definitivamente ayuda. Así que, hermano, recibe crítica con apertura de corazón para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y de paso, los hermanos que nos ayudan con la música es lo mismo, es exactamente lo mismo. Todo el que haga algo público tiene que ser abierto a recibir críticas, porque no vamos a crecer. En tercer lugar, lee y escucha buenos expositores de la palabra. Eso definitivamente es una bendición. Lee y escucha buenos expositores de la palabra. Y hay tantos buenos predicadores hoy disponibles en la internet. Y aún en los libros. Todos los que me conocen saben que yo soy un fanático de Martin Lloyd-Jones. Y definitivamente leer a Lloyd-Jones ayuda mucho. No es para que tú imites a Lloyd-Jones. Yo creo que hay predicadores que son inimitables. Lloyd-Jones es inimitable. Piper es inimitable. Tiene una forma única de predicar. Pero es una bendición oírlo y es una bendición leer sus sermones. Y hay mucho en español. En cuarto lugar, lee buenos libros de predicación. Lee buenos libros de predicación. Hay buenos libros. Ese libro que acabamos de citar de John Brodus es un tratado clásico de predicación. La predicación y la supremacía de Dios de John Piper es un libro muy bueno. Predicadores y predicación de Martin Lloyd-Jones. Todo predicador alguna vez en su vida debe leer ese libro. Y lo digo en serio, alguna vez en su vida, porque lo ideal es leerlo varias veces. Ese último capítulo de Martin Lloyd-Jones, en ese libro, El romance en la predicación. Cuando yo leo ese capítulo, ya yo estoy loco porque llega el domingo para predicar. Yo amo lo que hago. Es un privilegio predicar. Y es un trabajo arduo, pero cuando uno ve la predicación desde esa perspectiva, uno dice, wow, Señor, qué privilegio tú me has dado a mí. A mí me pagan por hacer lo que yo quiero. Qué bueno. Lee buenos libros de predicación, pero sobre todo, recuerda que la gracia de Dios está disponible para ti, si fuiste llamado al ministerio. Mis hermanos, es obvio que nosotros no podemos llevar a cabo este ministerio en nuestras propias fuerzas. Eso es obvio. Aun cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos demasiado débiles. Cuando estamos en nuestra mejor condición. Pero la gracia de Dios está disponible. Hace unos años atrás leí una ilustración de Spurgeon que me ha seguido a través de toda la vida. Spurgeon fue invitado a predicar a un lugar y Spurgeon estaba muy nervioso. Estaba muy cargado con la responsabilidad de predicar y dice que de repente recordó, según a los Corintios capítulo 12, bástate mi gracia. Y dice que por primera vez él entendió el chiste del texto y comenzó a reírse. ¿Cómo que bástate mi gracia? Eso es como que Dios le diga, ¿sabe lo que es un guppy? Luis, ¿qué hago? Ok, es un pececito pequeñito. Un guppy. El guppy es de agua dulce, pero imagínense a un guppy en el océano Atlántico. Y que Dios le diga al pececito, ¿hay suficiente agua o tú necesitas más? Bástate mi gracia, la gracia de Dios es insondable, es algo impresionante, es increíble. Y dice, ¿te basta mi gracia o tú necesitas algo más? Dice que Spurgeon comenzó a reírse. Bástate mi gracia, Spurgeon, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que amparados en esa bendita gracia, nosotros sigamos adelante predicando la palabra, haciéndole bien a las almas. En nuestras propias fuerzas somos menos que nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De ahí la importancia de nuestra próxima conferencia, que veremos en un momentito, no sé en cuántos minutos, predicando en dependencia del Espíritu Santo.